Y hablamos ahora del femicidio que se perpetró en Necochea, donde Jorge Serfoglio quiso simular justamente que su mujer había muerto ahogada en el río Quequén, pero finalmente a través de un video se comprobó que la había golpeado salvajemente, la había dejado inconsciente y que luego con el automóvil lo dirigió directamente al río Quequén para que allí finalmente ella muriera. ¿Qué queda de todo esto más allá de la investigación? Un hijo de 12 años. Por eso estamos con Fátima Silva para analizar el tema, ¿no? ¿Qué pasa con él después? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fátima? Pobrecito, imaginemos que se acostó esa noche con papá y mamá que se fueron a una fiesta y se levantó al otro día y tenía al papá preso y la mamá muerta. Terrible, ¿no? ¿Y qué pasa con estos chicos, con los hijos e hijas de los femicidios? Bueno, lo primero que buscan, y en forma muy rápida, es un familiar muy cercano que le puedan dar una guarda provisoria para que se sienta seguro, porque en este tremendo evento traumático que está viviendo, necesita cercanía y custodia. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Si fuera más chiquitito, lo elige la justicia de familia, que en este caso va a ser la de Necochea, ¿no? Pero como tiene 12 y tiene el deber de ser escuchado, tiene que ser oído y tiene capacidad progresiva por nuestro Código Civil, lo van a escuchar para saber él con qué familiar, porque por ahí eligen el equivocado, con el que él se sienta contenido o más seguro. En general buscan abuelos, paternos o maternos, en este caso seguramente serían los maternos, si es que existen, no sé si existen, o algún familiar directo que puede ser un tío o una tía si no están los abuelos. Buscan un poco para ese lado. ¿Y qué tiene la responsabilidad de decirle a un nene o una nena, por ejemplo, de 12 años, como lo que pasó aquí en Necochea, que su papá está detenido por el femicidio de su mamá? Bueno, eso también es consensuado. En algún momento era directamente el juzgado y de una manera que a veces no era la mejor. Ahora, si hay algún familiar, viste que a veces hay abuelos que viven en las casas, yo no sé cómo era su estructura familiar, tal vez la abuela iba todos los días a cuidarlo, no sabemos estas cosas. Claro. Si hay un referente muy cercano, les dan el momento para que sea ese referente el que hable de la mejor manera, para que el impacto sea... Es grave igual el impacto, pero lo menor posible dentro de las consecuencias que puedan tener. Cuando hablamos de la cantidad de femicidios en la Argentina, hay un apartado, tanto de las oficinas, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la violencia de género, la Oficina de Violencia de Género, que da cuenta de la cantidad de chicos y chicas menores de 18 años que se quedaron sin familia. Ahora, hay una ley en la Argentina que es la Ley Brisa, y es una ley que contempla justamente cómo ese chico o esa chica va a seguir viviendo, ¿no? Estamos hablando, entre otras cosas, de una ayuda económica. Te digo... Es una ayuda económica específicamente. Te digo cómo surgió. En el 2018 era una niña Brisa de 3 años que vivía en Moreno y el mayor referente que tenía era un abuelo materno para que la cuidara. Pero ¿cuál era el inconveniente de este abuelo? Que solo tenía su jubilación. ¿Cómo la asistía económicamente? ¿Cómo la incorporaba a su estructura familiar? Entonces entendieron que era importante que esos niños, para si hay algún familiar cercano que no tiene esa contención económica para incorporarlo a su vida familiar diaria, tuviera una ayuda económica. La ley Brisa le da eso, le da el valor de una jubilación mensual hasta que cumpla 21 años para que lo pueda percibir la persona que quede a su cuidado, que puede sumarse a la asignación universal por hijo. O sea, serían 2 ingresos. Eso tiene que ver también con la inclusión, ¿no? Con la reinclusión familiar después de un episodio como este. Lógico. Y también ayudar a aquel familiar que esté en condiciones de poder cuidarlo, que no sea lo económico, no entorpezca esa posibilidad de que el niño o la niña esté en un ambiente cuidado con gente que afectivamente se pueda sentir contenido, ¿no? Claro. Esta es la realidad. ¿Qué pasa en los casos en los que la justicia no encuentra un familiar, una persona cercana, como para que ese chico o esa chica pueda continuar su vida en ese ámbito, si se quiere, más cercano, más inmediato, más ligado a sus sentimientos y a su vida cotidiana? Eso es más trágico, porque la medida que se toma es la de abrigo, va a un hogar y seguramente va a una familia primero de abrigo y después le van a dictar la adoptabilidad y va a ser adoptado. Pero el proceso ya es muy más largo, es más doloroso, va a un espacio donde, si bien hay personas que contienen a esos chicos, son muchos chicos en un hogar a veces y no puede tener la misma atención que puede tener si se queda con un abuelo o se queda con un tío, alguien con el que tiene trato familiar permanente. La diferencia para el niño es importante en estos eventos tan traumáticos. Vos pensás en eso, que se acostó con el papá y la mamá yéndose a una fiesta y se levantó el otro día en esta circunstancia. Ni siquiera quiero pensar en lo que le pasó por su cabecita, pero con 12 años, porque a veces un niño de 2, 3 años está en una etapa diferente, ¿viste? Vos podés hablarle de otra manera, pero con 12 el golpe es inevitable, ¿viste? Claro que sí, y nos interesaba hablar con vos, Fátima, del tema, porque más allá de lo que implica el hecho puntual del que nos estuvimos ocupando en estos últimos 2 días, la realidad es que ese chiquito que queda de 12 años tiene que seguir. Es al que hay que cuidar ahora, porque el papá ya está preso, la mamá no está, al que hay que cuidar es ese niño ahora.
Fátima, muchas gracias. A vos.